Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla, y estos son los temas claves de hoy. Exportadores preocupados. Las empresas que venden productos hacia otros países no escapan a los estragos de la pandemia. Algunos cálculos hablan de un derrumbe este año del 34% en las exportaciones colombianas. En segundos analizaremos el tema con el presidente de Analdex. Deserción en las aulas. Las universidades privadas temen que hasta un 50% de los estudiantes aplacen sus estudios del próximo semestre. ¿Qué ayudas piden y qué estrategias están implementando? Un rector nos cuenta detalles. Y se derrumba la confianza. El índice de confianza del consumidor cayó en abril al nivel más bajo de la historia colombiana, por supuesto por el coronavirus. Las expectativas en la situación económica no son buenas. Les contamos esto qué significa. Comenzamos con el tema que ocupa hoy a todo el país, la extensión del aislamiento obligatorio, la amenaza de muchos más desempleados y la posible quiebra de miles de empresas son algunas de las razones por las que fue decretada una segunda emergencia económica. Les contamos los explicados en el decreto respectivo. Esta es una de las primeras razones que se encuentran en la norma para decretar la nueva emergencia económica. Resultaba imposible prever con precisión la duración exacta del confinamiento necesario para enfrentar el desafío y proteger la vida de los colombianos. Dice que la cuarentena ha traído y traerá más impactos negativos al sector empresarial. La exposición de motivos es larga. El sector automotriz perdió 1.5 millones de empleos. El sector turístico y de aviación, por obvias razones, se vio altamente golpeado con un descenso hasta de un 100%. De acuerdo con Confecámaras, el 85% de las empresas no cuenta con los recursos para cubrir sus obligaciones más allá de 2 meses y el 54% espera disminuir su planta de personal. Además, que las solicitudes para suspender contratos y despidos a 15 de abril han aumentado 30 veces frente al mismo periodo del año pasado. Agrega que la tasa de desempleo podría llegar al 20% en el 2020. Que los efectos graves e inesperados de esta crisis, que empeora constantemente, han lesionado de tal manera a todos los trabajadores de Colombia y a la capacidad productiva del país, que es incapaz de generar las condiciones para mantener el empleo y todo lo que de ello deriva. El gobierno plantea la necesidad de facilitar y agilizar trámites de reorganización empresarial que permitan la recuperación de capacidades laborales, sociales, productivas y financieras. Y de la liquidación judicial de las sociedades para retomar rápidamente los activos a la economía de manera ordenada, eficiente y económica. Además, pone de presente este otro argumento que ha evitado que en medio de la pandemia se eviten despidos masivos en países como China. Estas medidas incluyen la posibilidad de renegociaciones salariales, rotación de puestos y licencias, así como permitir pago por horas trabajadas. Entre las soluciones están contemplar mecanismos de enajenación de acciones del Estado. Con el propósito de atender las necesidades de atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento. Otras disposiciones del decreto son autorizar al gobierno para mecanismos de contratación directa y efectuar operaciones presupuestales, plazos para que las entidades puedan adelantar sus planes de desarrollo, fortalecer el Fondo Nacional de Garantías, así como medidas para que el sector minero energético garantice la prestación de los servicios. Y una de las medidas más importantes y más esperadas por los colombianos es el subsidio a las nóminas para las empresas con el objetivo de frenar el desempleo. Veamos en qué consiste la ayuda y quiénes pueden acceder a ella. Si usted es un pequeño, mediano y gran empresario y en abril vio reducida su facturación o sus ingresos en un 20% frente a abril del año pasado, tiene derecho al subsidio de nómina que el gobierno le ofrece. ¿De cuánto es el subsidio? Será de 40% de un salario mínimo, es decir, 350.000 pesos por cada trabajador, y serán pagados en la primera quincena de mayo. Para las empresas que se crearon con posterioridad a abril del año pasado, los ingresos de abril se deben comparar contra enero y febrero de este año, cuando el COVID-19 no estaba en el país. ¿Cuánto tiempo se pagará? Esta medida le cuesta al país cerca de 2 billones de pesos mensuales. Se pagará por 3 meses, por lo que el total de los recursos invertidos suman 6 billones de pesos. ¿Qué deben hacer los empresarios para acceder a esos 350.000 pesos por empleado?
Los empresarios deben acercarse a los bancos en donde tienen el convenio para el pago de su nómina y ahí presentar la certificación del contador o del revisor fiscal que determine que su empresa ha tenido la reducción de facturación o ingresos. Si no paga a través de banco, debe certificarlo a través de la planilla Pila de Seguridad Social. ¿Cómo se desembolsarán los recursos? Los desembolsos se hacen mediante la misma cuenta bancaria en donde el empleado recibe su nómina mensualmente. ¿Qué pasa si una empresa redujo nómina en abril o lo hizo en los primeros días de mayo? El subsidio solo aplica para los empleados que están contratados en estos momentos. Si hace una semana o el mes pasado hubo despidos, no podrán pedir la ayuda por estos trabajadores desvinculados. ¿Qué pasa si hubo licencias no remuneradas? El trabajador puede estar en suspensión de contrato, en vacaciones o en licencia remunerada o no remunerada. Lo importante es que el contrato esté vigente y activo y que se reactive sus labores para acceder al subsidio. ¿Qué pasa con la reducción en los aportes a pensiones que ya se había decretado? La planilla Pila certifica la reducción de los aportes, pero demuestra que el trabajador sigue vinculado, así que la empresa puede acceder al subsidio estatal a la nómina. Y la crisis que enfrenta el país ha traído muchas dificultades para las compañías, incluidas las empresas exportadoras. Algunos cálculos señalan que las exportaciones este año bajarían más del 30%. Por eso saludo a esta hora de la noche al doctor Javier Díaz. Él es el presidente de Analdex. Doctor Díaz, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido a Signo Pesos. Víctor, muy buenas noches, un saludo para usted y para todos los televidentes. Gracias, doctor Díaz. Hemos hablado bastante del impacto del coronavirus en el comercio interno, lo que compramos y vendemos los colombianos aquí dentro del país. Pero ¿esto cómo va a impactar? ¿Qué expectativas tienen ustedes? ¿O cómo ya está impactando a lo que vendemos al exterior, inclusive a lo que estamos comprando? Pues Víctor, muy fuertemente, porque usted ha visto cómo han caído los precios del petróleo. Estos productos básicos mineroenergéticos son el 51% de nuestras exportaciones totales. Entonces, la caída puede ser mucho más alta de lo que ha previsto la OMC, que caiga el comercio en general. Ellos han dicho que el comercio mundial va a caer un 32%, pero dada esa concentración nuestra en petróleo, nuestra caída puede ser mucho más fuerte. Yo estimo que este año vamos a perder por lo menos unos 7.000 millones de dólares en exportaciones. 7.000 millones de una cifra total anual ¿de cuánto? El año pasado estuvimos alrededor de los 42.000 millones. Pues el impacto sería muy fuerte. ¿Y cuáles serían, además del petróleo, los sectores más afectados, doctor Díaz? Pues particularmente aquellas empresas que han estado cerradas, porque usted ve que el sector agrícola, el sector de medicamentos, de productos de aseo, ha estado activo y mal que bien han podido exportar. Pero los empresarios que han tenido cerradas sus fábricas, pues no han podido hacerlo. Sectores de las manufacturas, textil, confecciones, productos plásticos, productos químicos, eso ha estado cerrado y ahí vamos a tener muy seguramente una disminución. Pero la caída fuerte va a estar en productos básicos. De estos productos básicos, el único que ha subido de precio es el café. El café, afortunadamente, ha mantenido un buen precio y una gran demanda en los mercados internacionales. Entonces, con excepción de café, yo diría que los otros sectores van a tener una caída. Y es paradójico porque el sector cafetero es el que como que siempre anda rezagado y en medio de tantas dificultades hay otros sectores más prósperos, pero de todas formas tienen opciones de ingresos los caficultores colombianos. Doctor Díaz, la recuperación, digamos que se resuelve, se controla la pandemia, ¿será muy rápida o será muy lenta? ¿Qué esperan ustedes? Pues los analistas lo que perciben es que vamos a tener una caída muy fuerte este año, la mayor en los últimos 100 años. Pero va a haber un efecto rebote. Rápidamente nos vamos a recuperar el año entrante y muy seguramente la economía el próximo año, en el 2021, va a crecer alrededor del 4%, frente a una caída que puede estar, el gobierno lo ha estimado, el ministro de Hacienda, en menos 5.5 este año, con un rebote y creciendo al 4% el año próximo.
Muchas personas, doctor Díaz, están hablando también, bueno, vamos a pasar un año muy terrible, ya hablábamos de las expectativas del propio Banco de la República, en fin, pero que también hay oportunidades. Por ejemplo, se habla que muchos países dejarían de comprarle a China o dejarían de comprar a países lejanos para que en el trayecto, digamos, se mitiguen riesgos asociados con la salubridad. ¿Eso genera algún tipo de oportunidades para los productos colombianos en el exterior una vez sea superado este tema del coronavirus? Indudable, porque lo que vamos a ver una vez superada esta pandemia es un proceso de desglobalización. El mundo se había integrado y lo que estaba funcionando eran cadenas globales de valor, con China como gran actor en este comercio global. Lo que viene ahora son cadenas regionales de valor. Y nosotros que vendemos nuestras manufacturas aquí en la región y en Estados Unidos, pues muy seguramente vamos a tener la oportunidad de incrementar nuestras ventas a ese mercado de los Estados Unidos por la cercanía geográfica, pero también a los mercados de la región. Todo depende de que hagamos bien la tarea en materia de cuidarnos, de cuidar nuestra salud, de cumplir con los protocolos, que no vayamos a tener que volver a otra cuarentena porque el contagio se ha disparado. Entonces, que hagamos bien la tarea en estos próximos meses nos va a permitir muy seguramente crecer nuestras ventas al mercado doméstico, pero también a la región. Creo que ahí, repito, la localización geográfica que tiene Colombia le permite ser jugador. Pero también el mundo está demandando alimentos y creo que Colombia, en su parte agrícola, agroindustrial, también puede ser un jugador activo en ese mercado. Doctor Díaz, en este momento hay unos empresarios, esta es una última pregunta, muy preocupados, muy tristes, despidiendo gente, etcétera. Envíenles un mensaje a esos empresarios que de pronto podrían tener un muy buen futuro a raíz de eso que nos habla usted, de las oportunidades. ¿Qué tipo de sectores, qué tipo de empresarios van a tener un buen mañana, un buen despertar? Pues yo empezaría por señalar que tal vez lo peor ya pasó. Yo creo que abril y mayo es donde se espera que incrementemos el pico de contagio y que a partir de junio, julio, empecemos a ver un proceso de recuperación de nuestra economía y vamos a contar con un aparato productivo que está sano. Si logramos conservar ese tejido empresarial, conservar los empleos y ahí las ayudas del gobierno resultan fundamental, pues vamos a estar preparados para empezar a producir, a vender, repito, tanto en el mercado local con una sustitución de importaciones como también en los mercados regionales. El tema agrícola, agroindustrial y determinadas manufacturas van a ser muy importantes. Usted ve cómo las empresas se están reconvirtiendo. Empresas de confecciones están haciendo trajes para el sector médico, tapabocas, una serie de productos que hoy tienen una gran demanda en los mercados internacionales. Creo que tenemos que estar atentos a cuál va a ser esa demanda y poder responder rápidamente. Pero creo que, repito, lo más difícil ya pasó. Un mensaje entonces de optimismo en medio de tantas dificultades. Doctor Díaz, muchas gracias y que tenga una feliz noche. A ustedes muy amables. Estamos hablando de exportaciones, pero otro de los sectores afectados es el de las universidades, especialmente las privadas. Esto debido a que por la crisis económica y el creciente desempleo, muchos estudiantes tienen deseos de aplazar los estudios el próximo semestre. Contactamos al doctor Jaime Arias Ramírez, actual rector de la Universidad Central en Bogotá, para preguntarle cómo está la situación en este centro de educación superior. La situación de la Universidad Central hasta el momento es de estabilidad, pero haciendo muchos esfuerzos, muchos ahorros, porque se nos han crecido los gastos. La educación remota cuesta, hay que entrenar a los profesores, hay que tener plataformas que son bastante costosas y se mantienen los edificios vacíos. Pero logramos pasar este semestre, estamos haciendo un gran esfuerzo para poder pagar todos los profesores y funcionarios, pero lo que nos preocupa es el siguiente semestre.
Claro. Doctor Arias, en una carta enviada hoy al presidente Duque, los rectores temen una deserción de alumnos de hasta el 50%. ¿Ustedes cómo ven esto en la Universidad Central? Todavía no sabemos cuál va a ser la situación de la matrícula del semestre entrante, hay que esperar hasta junio, pero algunos analistas creen que va a caer fuertemente debido al desempleo y al temor de los padres de familia y de los muchachos por el futuro. Nosotros estamos organizándonos para que la matrícula sea aceptable, pero si no lo es, pues tenemos también que adaptarnos a esa situación. Entiendo. Ayer veíamos en este mismo programa que muchas universidades están ideando rebajas y alivios para facilitar el pago y la continuidad de los estudiantes, que es lo más importante. ¿Ustedes qué están haciendo al respecto? Bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo para retener a nuestros estudiantes, haciéndoles descuentos de diferente tipo, préstamos externos y de la propia universidad. Y en el caso de la Universidad Central, hemos decidido disminuir el valor de la matrícula en un 10%. Esto significa pérdidas adicionales por más de 6.000 millones de pesos. No es fácil hacerlo, pero entendemos la situación de muchos padres de familia y de muchos estudiantes. Entre todos tenemos que ayudarnos. Esperamos que esas pérdidas que vamos a tener en el semestre entrante en el futuro puedan recuperarse. Precisamente por esas pérdidas, doctor Arias, muchas empresas están pidiendo subsidios a la nómina y otras ayudas en efectivo del gobierno nacional. ¿Ustedes en las universidades qué requieren específicamente? La Universidad Central, como muchísimas universidades, no están pidiendo auxilios ni subsidios al gobierno. Lo único que están deseando es que se las trate como se ha tratado al sector comercial, porque las universidades son un gran elemento de construcción de capital social, de capital intelectual, y por ello deben mantenerse. Pedimos solamente que nos ayuden para que algunos créditos que hay que ir pagando, especialmente con Findeter, se puedan pagar dentro de un año, dentro de 2 años, por un lado. Por otro lado, que se cree un fondo dentro de Findeter para capitalizar las universidades con el fin de que puedan pagar todos los gastos del semestre entrante, especialmente las nóminas de profesores. Y por otro lado, lo más importante es que el ICETEX, que ha sido ese gran organismo de crédito estudiantil, se fortalezca y le preste a muchos más muchachos, a muchos más jóvenes en las mejores condiciones posibles. Es decir, no pedimos dinero, solamente pedimos crédito para poder pasar el segundo semestre, que será muy duro posiblemente. Será muy duro, pues le agradecemos al doctor Jaime Arias por estar aquí esta noche en Signo Pesos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Hacer uso de la tecnología también tiene sus complicaciones para los gobiernos. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. FEDesarrollo reveló una nueva medición del índice de confianza de los consumidores colombianos al cierre del mes de abril. Esa confianza, ese indicador, cayó al punto más bajo desde que se realiza dicha medición. Hoy publicamos el indicador de confianza del consumidor para el mes de abril. Las cifras infortunadamente fueron muy malas. El balance cerró en un negativo de menos 41,3%. Este balance es el más negativo desde que tenemos registros del indicador de confianza, que es desde noviembre del 2001, lo que implica que este es el balance más negativo de la confianza de los consumidores en lo corrido de este siglo XXI. El indicador que mayor deterioro tuvo al interior de la medida de confianza es el indicador de condiciones económicas, que cayó hasta un balance negativo del menos 73%. También un récord histórico de caídas en ese indicador. ¿Esto qué quiere decir? Que la confianza de los consumidores se está deteriorando, especialmente porque los hogares están sintiendo una afectación negativa de la crisis que estamos viviendo. Esto pasó en el mes de abril. Así que pues la noticia por supuesto no es buena, porque además el indicador de confianza hace preguntas sobre disposición a comprar vivienda, que también cayó a niveles históricamente bajos. Disposición a comprar bienes muebles o bienes durables también han caído de manera importante, y
Y esto muestra, por supuesto, que estamos ante un choque de una magnitud realmente extraordinaria y que seguramente las afectaciones económicas pues continuarán siendo importantes, al menos en el corto plazo. Y a propósito de confianza, la compañía Cinetic, especialista en investigación y analítica de datos, también midió recientemente la confianza de los colombianos, pero por cada sector económico. Aquí está el resultado. Hola a todos. La confianza del consumidor en los sectores productivos es clave para la generación de un plan de recuperación económica que el país necesita. Es por esto que desde el Observatorio de Pulso del Consumidor de Cinetic venimos monitoreando cuáles son esos sectores que se encargan de generar el mayor grado de confianza de cara al consumidor durante toda esta época de cuarentena debido a COVID-19. Para presentarles el top 5, arrancamos con la número 1, el sector agro. Cuenta con un 68% de confianza. Luego pasamos a alimentos procesados con un 52%, seguido de universidades con 51%, empresas de tecnología con un 31% y finalmente empresas de comercio electrónico que cuentan con un 19%. Si bien estos sectores son los que generan el mayor grado de confianza ante el consumidor, tenemos también unos sectores que generan desconfianza por el contrario, teniendo aquí entonces a las entidades bancarias, los generadores de microcréditos, los fondos de pensiones y cesantías, aseguradoras y finalmente empresas del transporte público. Y a esta hora, como en todas las noches, nos acompaña Juan Fernández y su movida empresarial. Juan, buenas noches, adelante con su tema de hoy, bienvenido. Víctor, sí, voy a hablarle de negocios tecnológicos y lo difícil que quizás puede ser realizar desarrollos propios por parte de compañías locales y que sean aplicables de manera rápida, que funcionen también para responder situaciones o aprovechar oportunidades. Y empiezo con todo eso para enfocarme en un caso específico, el de Coronap, que es la aplicación oficial y del gobierno que lleva todas estas métricas del rastreo para identificar personas o focos del coronavirus. Esa aplicación, como todas las que han sido desarrolladas por otros gobiernos o compañías, tiene funciones de rastreo de contactos desarrolladas por empresas independientes que no están funcionando bien y que abren paso a ese tipo de tecnologías desarrolladas por compañías grandes como Google y Apple, en lo que cada vez se convierte en dificultades para competir con esas compañías. Pero Juan, ¿qué pasa específicamente con el funcionamiento de esta aplicación? Pues Víctor, Reuters tiene un informe y eso va a empezar a conocerse con profundidad, en el que dice que Colombia ha eliminado la función de rastreo de contactos en su aplicación oficial, con la que buscaba informar sobre el coronavirus porque está presentando fallas importantes que pueden ser determinantes en el control de la enfermedad. Ese rastreo de contactos, dice el informe, implica identificar, probar y aislar a las personas expuestas al virus antes de que lo transmitan a otros, y eso está fallando. Y pues ese paso desarrollador y usar aplicaciones sin acudir a las grandes compañías tecnológicas, en este caso Google y Apple, como lo había dicho, pues prueba que seguir sin ellos en esos desarrollos es muy difícil y presenta un reto para compañías más pequeñas que quieren ofrecer sus soluciones. Juan, pero al final es un problema global, no solo de la aplicación colombiana. Sin duda, no es un problema solo de Colombia. Varios gobiernos del mundo quisieron desarrollar sus aplicaciones sin la ayuda de las grandes compañías y ahora han tenido que ir a tocarles la puerta para que sus aplicaciones no fallen. Lo tuvo que hacer Australia y Gran Bretaña, que igual que Colombia fallaron en sus aplicaciones. Van a acudir a Apple y a Google. El debate con todo eso tiene que ver con temas de privacidad, de ubicación GPS de los usuarios de la aplicación y varios o muchos de sus datos personales. Colombia usó para ese rastreo tecnología de una compañía portuguesa llamada Hive Labs, pero el registro de contactos mediante el Wi-Fi y el Bluetooth de los teléfonos de más de 4 millones de descargas de la aplicación que se han hecho resultó con inexactitudes, y eso puede resultar grave, pues evita detectar realmente de manera puntos de contagio del coronavirus. Entonces, Víctor, mira la complejidad de estos negocios tecnológicos y este caso cuya solución será asumida, parecería, por grandes desarrolladores para el caso de Colombia, Víctor.
Gracias, Juan, muy interesante. Lo esperamos mañana con otra movida empresarial. Con esta información hacemos una breve pausa, pero al regresar les contaremos ¿qué tantas prestaciones sociales han tenido que pagar las aseguradoras por el COVID-19? En segundos, la respuesta. Gracias por seguir con nosotros. Contagiarse con COVID-19 genera que la mayoría de casos, que las aseguradoras de riesgos laborales tengan que pagar prestaciones sociales a los trabajadores afectados. Pero, ¿qué tantos costos han tenido que asumir las ARL por este concepto? El presidente de Fasecolda, el gremio de los aseguradores, nos tiene la respuesta. 5.649 trabajadores colombianos que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19 han recibido prestaciones laborales de su administradora de riesgos laborales. De ese gran total, el 70% de las prestaciones han ido para personas del sector salud. 2.151 colombianos que trabajan y que se han visto afectados por el COVID-19 han recibido atención médica por parte de las administradoras de riesgos laborales. Eso equivale al 76% de todos los trabajadores colombianos que se han visto afectados por el virus. Las ARLs le están cumpliendo a los trabajadores colombianos. Y esta es la cifra económica del día, muy preocupante, entre menos 16 y menos 21%, y corresponde a la caída que tendría el PIB de Colombia, a la contracción de nuestra economía durante el segundo trimestre de este año. Los cálculos, nada más y nada menos, son del propio Banco de la República, teniendo en cuenta que la cuarentena ahora va hasta finales de este mes. Así las cosas, la contracción de todo este año llegaría a entre un menos 4 y menos 9%. Recordemos que en el primer trimestre tuvimos cifras positivas y según el Banco de la República podrían recuperarse algunos indicadores gradualmente hacia final de este año. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.924 pesos con 54 centavos, porque el dólar cayó 37 pesos con 12 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia bajó un poco, 0,87%, se ubicó en $29 con 46 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.115.000 pesos por carga para su comercialización mañana en las principales cooperativas del país. Y el índice de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,10%. La acción más valorizada fue la de Bancolombia, con una ganancia de 5,39%, y la que más cayó fue la acción de la constructora Conconcreto, que tuvo un retroceso de 3,86%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según Asofondos, más de 50.000 colombianos han acudido a retirar sus cesantías debido a la reducción de sus ingresos laborales durante la cuarentena. Estos retiros suman a la fecha 51.000 millones de pesos, es decir, que cada trabajador en promedio ha retirado una cifra aproximada de 1 millón de pesos. Y así terminamos por hoy, pero mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Una feliz noche.